Hola Isabela, buenas noches. Gracias a todos los que están acá presentes, gracias a la distribuidora Mundo Cultural y a la Cámara Peruana del Libro por esta oportunidad de presentar el libro en un evento que se ha esperado durante años, de verdad. Así que gracias por este momento. Empezamos. Antes que nada, Ricardo, algo que me llamó muchísimo la atención cuando leí el método Lean es que tenía un concepto del que yo no conocía antes, que es broker del conocimiento. ¿Qué significa esto para las personas que tal vez no están familiarizadas tanto con el término? Ok, vamos a empezar a aclarar términos porque justo ayer me preguntaron otra vez si es que yo era un coach y esa palabrita me saca un poquito de roncha. No soy un coach, de hecho un broker de conocimiento es una persona que se ha especializado en un tema específico, sabe bastante de un tema puntual y sobre todo se ha capacitado para poder enseñarlo, para que ustedes puedan saber cómo funciona y puedan aplicarlo de la forma más práctica posible para que les sea útil. Un broker de conocimiento es un término que ya en otros países se escucha bastante, ya está bastante frecuente como carrera incluso, entonces es importante que más personas conozcan que esto existe. Y ahora ya entrando un poco al libro en sí que hemos venido a presentar esta noche, quisiera que para las personas aquí presentes que tal vez no han tenido la oportunidad de leer todavía el método Lean, puedas dar una pequeña introducción de qué se trata, qué es lo que contiene. A ver, el método Lean como concepto nace allá por el 2016, cuando ya yo tomo la decisión de empezar un camino propio, de alejarme un poquito de la empresa familiar y empiezo a darle vueltas a esta palabrita decisión, a cuestionarme qué tan importantes son las decisiones porque me di cuenta que todo suma. O sea, todas las decisiones suman. Ustedes por estar acá han tomado una decisión importante, pudieran estar haciendo otras cosas cuando se despiertan, cuando se acuestan, lo que comen, lo que no comen, lo que hacen, lo que no hacen. Todas las decisiones importan y me di cuenta de que nunca hasta ese momento me habían enseñado a decidir. Y me puse a pensar qué importante es saber decidir. Cómo saber que una decisión es la correcta. Cómo saber que estamos por el camino adecuado. Y así es como surgió la palabra método. Porque un método implica una estructura, un paso a paso, una secuencia. Y la palabrita all in en realidad viene del póker. El póker es un deporte que lo jugué desde los 18 años hasta los 29 casi, y ahí sí hay una estructura. Esta jugada del póker all-in, uno la dice cuando está seguro de que va a ganar, de que tiene la convicción de que está haciendo la jugada correcta. Entonces se me ocurrió y dije, ¿qué tal si ese sistema lo pasamos a la vida? ¿Qué tal si diseñamos una estructura para saber que estamos tomando la mejor decisión? Y así es como se me ocurrió el método All-In, que he venido construyendo desde esa época hasta ahora. Y lo curioso de este método, te cuento Isabel, es que cada vez sigue mejorando. De hecho, este año acá hay varias personas que me conocen y estamos haciendo mentorías. Los conceptos se van perfilando, se van haciendo más precisos, hay mejores ejemplos. Y esa es la característica principal, que siempre va evolucionando. Y cuando nació esta idea, mejor dicho, en el 2016, ¿tu principal objetivo siempre fue publicar un libro o surgió en el camino la idea tal vez? De hecho, cuando ya empecé a leer, cuando empecé a enterarme de toda esta información que en teoría siempre estuvo ahí y a la que nunca tuve acceso porque no tenía el hábito de leer, tomé la decisión de escribir un libro gracias a una frase que en algún momento me encontré que decía: si tú estás buscando un libro y no lo encuentras, es porque te toca escribirlo a ti. Entonces, este libro en realidad contiene todo lo que a mí me hubiese gustado saber desde muy joven. Acá veo caras bastante jóvenes y de hecho, si a esa edad yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, definitivamente me hubiera ahorrado bastantes problemas en el camino. Así es como surgió esta idea de escribir el libro y se fue madurando hasta que ya el año pasado tomé la decisión de escribirlo de una vez por todas y al fin hemos llegado a este momento de presentarlo para todos acá. Y ahora que hace un momento mencionaste esto de las mentorías, así como las mentorías, ¿tienes otras formas de compartir el método aparte del libro? Bueno, desde diciembre del 2018 en realidad empecé con talleres, hemos hecho charlas, hemos hecho eventos en el Mariangola por acá, después llegó la pandemia
se me ocurrió una locura de hacer, por acá hay personas que se acuerdan, 175 en vivos seguidos por Instagram, eventos en Zoom, ¿qué no hemos hecho? y ya ahora, este año, decidí enfocarme en lo que son las mentorías universitarias, las mentorías corporativas. También hemos llegado a hacer las mentorías familiares y ese es el formato que estamos manejando porque es el que mejor funciona, las sesiones 1 a 1, porque cada persona es un mundo distinto. De hecho, cuando uno sabe cómo funciona el aprendizaje, me he dado cuenta de que es mi responsabilidad encontrar la manera de que cada persona aprenda lo que necesita a su forma, a su ritmo. Y eso es lo que más me interesa para que cada uno pueda acá recibir y ver resultados concretos en su vida diaria. Ahora, cuando yo empecé a leer el método Lean, algo que me llamó mucho la atención es que todas estas ideas están basadas en, la neurociencia aplicada, que yo, la verdad que no estaba muy familiarizada con el tema, no estaba muy segura de qué era hasta que después lo investigué, pero quería que tal vez para las personas presentes pudieras comentarnos un poco sobre la neurociencia aplicada, en qué gira alrededor. A ver, los recuerdos llegan, fluyen. La neurociencia aplicada es un término con el que me crucé en el 2017, porque en agosto del 2017 tuve un problema bastante serio de salud física y de salud mental. Uno de los doctores con los que me traté me dijo: Ricardo, el cerebro tiene límites, porque había llegado a un ritmo de vida muy, muy intenso. Y esa frase, el cerebro tiene límites, me llamó mucho la atención. Dije, oye, a ver, tengo casi 30 años y jamás me había hecho esa pregunta. Entonces dije, vamos a ver cuáles son. Así es como encuentro lo que es la neurociencia aplicada y empecé a buscar a los mejores autores, los mejores libros, y cada vez me fui sumergiendo más porque es un montón de información útil. De hecho, llegué a la conclusión de que si todos tenemos un cerebro, y eso va para todos acá, si todos tenemos un cerebro y el cerebro es responsable de todo lo que pasa en nuestra vida, creo que lo mínimo que nos corresponde saber es cómo funciona, qué hace, qué no hace, cómo mantenerlo saludable y qué podemos hacer para sacarle el máximo provecho. ¿Y de qué manera se conecta la neurociencia aplicada que nos acabas de comentar con la inteligencia emocional, que es otro de los pilares del método Lean? Acá hay que hacer la diferencia entre dos palabras que se usan muchas veces como sinónimos, que es cerebro y mente. ¿Okay? El cerebro, y acá todos se acuerdan los que han llevado la sesión, el cerebro es la parte física, el órgano, las neuronas, los hemisferios, y la mente es la parte abstracta. La mente está compuesta por la imaginación, las ideas, las emociones, y así es como se hace la conexión. Si tú quieres tener una mente saludable, hay que empezar teniendo un cerebro saludable. Entonces, la neurociencia aplicada te permite entender cómo funciona tu cerebro. La inteligencia emocional te permite entender cómo funciona la mente. Si tú aprendes ambas ciencias, ambas disciplinas, tienes la fórmula perfecta para saber cómo funcionas, para entenderte, para desarrollarte, para crecer y para avanzar. Por eso justamente garantizo resultados, y por eso creo que acá hay varias personas que confían en lo que hacemos, porque vamos al origen del asunto, vamos a cómo funcionamos a nivel físico y a nivel abstracto, que es la mente, pues, ¿no? Ahora quiero entrar un poco al índice del libro, ya como si lo estuviéramos abriendo. Algo que me pareció súper llamativo, que me pareció bastante útil, es el hecho de que los capítulos están segmentados en pasos. Es 5 pasos para poder seguir leyendo, 5 pasos para comenzar. ¿Cómo surgió esta idea? ¿O qué es lo que querías lograr con esta idea? De hecho, el libro que todos, bueno, no todos, la mayoría por acá de repente ya ha logrado ver, es la 4ª versión que escribí. La primera fue bastante extensa, fueron más de 150.000 palabras. La segunda me salió muy técnica, llena de términos científicos que iban a aburrir a todo el mundo. La tercera era ya un poquito más amena, sin embargo faltaba el aspecto personal. Y en la 4ª versión ya me puse a pensar qué quiero lograr con este libro. Y mi objetivo es reconectar a las personas con la lectura. Porque la verdad es que en este país y en Latinoamérica en general no se lee. Después de la universidad, y que incluso en la universidad se lee por obligación, porque hay que pasar el curso, porque hay que aprobar, porque hay que hacer una serie de temas. Después no agarramos un libro.
Entonces, el objetivo de este texto de método Olin es reconectar al lector con la lectura, ¿de acuerdo? Y así es como lo estructuré de tal forma que sea bastante digerible, bastante sencillo de leer, para que no sea el único, sino el primero, para que las personas digan, ok, el conocimiento es el camino, el conocimiento es la forma, y eso es lo que espero que todos descubran más tarde cuando compren el libro que está ahí esperándolos al final. Ahora, por ejemplo, que justo quieres motivar a las personas a leerlo, si alguien nos preguntara, o si alguien te preguntara, te comentara que va a abrir el libro y que solamente va a leer un capítulo, ¿en qué capítulo consideras que está la esencia? El capítulo, si alguien acá quiere empezar a leer y solamente quiere leer una parte del libro, que empiece con la parte que dice cómo empezar, justamente. ¿Por qué se llama cómo empezar? Porque, y ahorita que veo a mi mamá, me acuerdo, mi mamá desde que era muy pequeño me trataba de incitar a la lectura. Siempre ella tenía libros motivacionales, me acuerdo mucho Padre Rico, Padre Pobre. Sin embargo, mi percepción de esos libros era que eran libros vacíos, que no servían, porque eran simplemente para inflarte el ego, decirte que todo funciona muy bonito. Y creo que lo que falta en este tipo de libros es justamente el paso a paso, que te digan cómo empezar, qué hacer primero, qué hacer después. Porque si tú lees un libro de autoayuda, donde solamente te dicen lo bonito que puede ser el mundo y no te dicen cómo empezar, a largo plazo eso te genera frustración, porque vas a pensar, ¿y por qué él sí puede y yo no? Y en lugar de empujarte a avanzar, puedes quedarte estancado o incluso retroceder. ¿Ok? Entonces, la parte más importante del libro es justamente ese paso a paso, el cómo empezar. Porque ahí literalmente está todo, desde la parte física hasta los documentales, los libros, las películas, qué hacer, qué no hacer. Y les garantizo que si eso se aplica en un plazo de tiempo coherente, porque ningún cambio ocurre de un día para otro, funciona y les garantizo resultados. Y algo que seguro muchos habrán notado al momento de abrir el libro, incluso te dice por qué seguir leyendo el libro, que muy pocos libros te lo ofrecen. A mí me pareció algo muy llamativo, la verdad. Y aparte de esto, bueno, no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Cuál es el capítulo que más te gustó escribir? Acá viene la parte emocional del momento. La parte que más me gustó escribir fue los agradecimientos. Porque cuando empecé a imaginarme que escribía un libro, en el 2017, siempre me imaginaba agradeciendo a las personas que fueron parte de este proceso. Porque si bien el libro lo empecé el año pasado a escribir, y si bien el método empezó en el 2016, el proceso de cómo se ha ido construyendo Ricardo Bravo, cómo cambió Ricardo Bravo, empieza muchísimo antes. Acá hay varias caras que han tenido mucho que ver, y creo que es muy importante llegar a valorar, llegar a reconocer cómo es que diferentes personas tienen un rol protagónico en tu vida, cómo es que con una palabra de aliento, con un consejo, a veces el solo hecho de estar ahí a tu lado, tienen ya un rol importante. Entonces los agradecimientos fue la parte que más me gustó, la que más disfruté. Lloré como 4 veces cada vez que lo revisaba y lo volví a escribir. Así que, una vez más, cuando compren el libro después, revisen los agradecimientos también, porque les garantizo que es una parte bastante emotiva de la historia. Ahora, avanzando un poco en el contenido del libro, algo con lo que yo me sentí bastante identificada como estudiante universitario por lo pronto, es que hablas muchísimo de esto de la creación de hábitos que pueden sonar súper simples, como dormir las horas correctas o tomar cierta cantidad de agua, pero que a muchas personas se nos dificulta. Quería saber si para ti siempre fue así importante la creación de estos hábitos. No, un gran y rotundo no. Justamente porque no eran importantes fue que llegué a este extremo en el 2017, porque sin darme cuenta venía arrastrando durante años hábitos tóxicos. Y de hecho les cuento una chiquita. Yo venía arrastrando un cuadro de insomnio desde la secundaria, porque cuando empecé a ir a los quinceañeros, a veces llegaba tarde a mi casa, a veces uno empieza a tomar en los quinceañeros, y me levantaba tarde. Entonces mi señora madre acá presente se molestaba conmigo, renegaba, oye, para eso sales, que no sé qué. Entonces mi cabeza llegó a la conclusión y dijo, mira, para que no te fastidien, si llegas a las 3 de la mañana, igual levántate a las 7
y quédate por ahí despierto. Entonces, sin darme cuenta, acostumbré a mi mente, a mi cuerpo a funcionar así. Y yo siempre he sido de las personas que puede salir de fiesta hasta las 5 o 6 y a las 7 ya estaba despierto. Entonces, no era consciente de cómo me estaba maltratando. Y así durante años. Y en particular, el último año 2015-2016, me exigí muchísimo en términos de trabajo, en términos de investigación. Entonces, tuve que llegar a un extremo donde de verdad la pasé bastante mal para ser consciente de lo importante que es tomar agua y dormir bien. Por eso acá todos los que me conocen o me siguen por redes saben lo intenso y pesado que soy con el tema. O sea, toma agua, duerme bien. Mi familia, acá están también, han sido años de luchas constantes para que tomen agua y duerman lo suficiente, porque sé lo que les puede pasar a las personas si es que no lo hacen. Y justamente por eso, por favor, si algo se quedan de esta charla, de esta conversación, tomen agua. Tomen suficiente agua y duerman lo suficiente, porque es lo más importante para poder avanzar. De hecho, todo el mundo quiere cambiar el mundo, todo el mundo quiere cambiar su vida, quiere ser exitoso. Pero ¿de dónde van a tener energía para conseguirlo si es que no toman agua, si es que no duermen bien? Entonces, lo aprendí a la mala y ahora me dedico prácticamente todos los días a recordárselo a las personas que me importan, porque es el punto de partida, es lo más importante. Ahora quería regresar un poco al tema que estábamos tocando al inicio, a tu trayectoria como Ricardo Bravo Mejía, broker del conocimiento. Quisiera saber, cuando decidiste involucrarte en estas áreas como la neurociencia aplicada o la inteligencia emocional, ¿cuál fue el primer paso que tomaste en estas áreas que tal vez no son tan conocidas por todo, que no hay tanto campo ahorita? Ok, a ver, lo primero que hice fue buscar a los mejores referentes. De hecho, hace 40 años el acceso a la información estaba bastante limitado. Quienes tienen más de 40 años lo pueden dar fe de eso. Sin embargo, actualmente todos acá podemos acceder a la mejor información. Si queremos aprender de cualquier tema, podemos buscar al mejor especialista en el mundo y aprender de él. Entonces, eso fue lo primero que hice. Dije, a ver, si quiero aprender neurociencia, voy a buscar a los mejores neurocientíficos para aprender del tema. Si quiero aprender inteligencia emocional, voy a buscar a los mejores para aprender de ellos. Entonces, ese fue el primer paso, buscar a los referentes para elegir muy bien a quién escuchar y qué conocimiento compartir, porque si voy a dedicarme al mundo de las ideas, al mundo del conocimiento, es mi responsabilidad hablar con fundamento, hablar y darles la mejor información. Y así paso a paso fui adquiriendo más conocimiento, más información, especializándome en cómo compartirlo de la mejor forma. Viajé hasta Singapur, estuve en Google, haciendo de diferentes maneras, adquiriendo lo mejor para ahora poder compartirlo con ustedes. Y comenta sobre estos expertos, por ejemplo, ¿podrías comentarnos algunos nombres? A ver, en neurociencia está David Eagleman, Antonio Damasio; en inteligencia emocional, Daniel Goleman, Howard Gardner, nombres que a veces sí escuchan por ahí, sin embargo, nos quedamos a veces con una lectura, con una cita. Sin embargo, el conocimiento está en el libro. Cada vez que ustedes quieran saber más que el resto, hay que leer el libro, no solamente la lectura, ya sea en la universidad, en el trabajo, donde sea. Las maestrías que muchas personas hacen están hechas a base de libros. Busquen el libro, léanlo y van a ver cómo de verdad empiezan a destacar. También quiero mencionar a Tony Robbins. Tony Robbins es una persona a la que recordé gracias a Cristian González, es un amigo mío, que alguna vez en una conversación él me mencionó a Tony Robbins y me acordé de él y dije, oye, sí, este pata es importante. Y lo empecé a buscar, vi un documental, fui buscando más información y he llegado a capacitarme directamente con él. Esto es un poquito para tirarme flores. Soy el único broker de conocimiento en Latinoamérica que puede decir que tiene 3 certificaciones de Tony Robbins. Entonces, les cuento esto para que tengan la garantía de que lo que uno comparte de verdad es de la mejor calidad. Actualmente, en este mundo tan hiperconectado, hay harta información a medias, falsa. Las cuentas en Instagram que comparten información que no es abrumador, la cantidad es abrumadora. Entonces hay que aprender a elegir muy bien qué tipo de información consumimos. Ahora, bueno, hace unos momentos mencionaste bastante la de la toma de decisiones, que tú decidiste, por ejemplo, involucrarte en estas áreas o decidiste generar estos hábitos.
Quisiera saber qué decisiones tomaste en tu vida personal, en 2016 cuando empezó este camino. La decisión más difícil en mi vida personal fue empezar a asumir mi responsabilidad. El otro día, conversando con una madre de familia, le decía, si usted quiere que su hijo sea responsable, hay que darle el poder de decisión desde ahora. Creo que yo en realidad aprendí a ser responsable a los 29 años, porque hasta ese momento en mi vida siempre había hecho lo que alguien más había querido. Siempre había hecho o había tomado decisiones para darle el gusto a alguien más. Entonces, en ese momento en el que yo empiezo a asumir mi responsabilidad y a reconocer que mi vida había llegado a ese punto por mis decisiones, es que en realidad mi vida empieza a cambiar. Cuando de verdad asumo que lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que pasaba en mi vida era mi responsabilidad, es que empieza a ser diferente. Y ya en ese proceso, bueno, renuncié a la empresa familiar. De hecho, también me alejé de varias amistades. Hubieron momentos bastante difíciles. Varias amistades se alejaron, con otras hemos reconectado en el último año. Y ha sido un proceso. De hecho, lo mejor es momentos como este. Ver a tantas caras que recién me han conocido este año y que están acá, que vienen de tan lejos y que confían en esto porque han tenido resultados, porque están viendo en ellos lo que el conocimiento puede hacer. Y en este camino que comentas que ha sido complicado, que ha sido largo, ha sido sacrificado, ¿cuáles considerarías que han sido los momentos más trascendentales para ti? Hay tres momentos particulares. Uno fue en el 2016, cuando era responsable yo de contratar personal. Y me acuerdo que estaba buscando un asistente de logística y recibí como 30 currículums, de los cuales entrevisté como a 15 y ninguno calificado. Entonces se me ocurrió y dije, oye, pero ¿por qué no los convoco para hablar de sus CVs? Como que de repente darles unos tips, unos consejos. Y mandé 30 correos, solamente vino una persona. Dije, el sábado voy a estar acá, vino una persona, conversamos, le gustó. Y se me ocurrió y también le dije, oye, mira, podemos hablar el próximo sábado, invita a algunos amigos. Y ahí se me ocurrió, dije, pero que cada uno pague 5 soles. Entonces vino esta persona con 3 amigos, eran 4 personas, fueron mis primeros 20 soles. Fue la primera vez que me pagaron por hablar. Estaba guardando esos 20 soles con mucho cariño hasta que un día desaparecieron y era que mi mamá los había gastado. Quería guardarlos, pero bueno, ya está. Fueron los primeros 20 soles. Fue la primera vez que mi mente concibió la idea de que era posible que me paguen por las ideas que tenía que compartir. El segundo momento ya ocurre en octubre del 2017, cuando hago mi primera charla en la Universidad San Martín, gracias a un amigo del colegio que está por acá, Luisinho Maticorena. Él me dio la oportunidad de estar ahí. Y es un momento importante porque, bueno, estuvieron ahí Eduardo, Katy, mi mamá en realidad. Y es un momento importante porque ella siempre lo cuenta y dice, cuando te escuché hablar ese día, ya sentí tranquilidad. Porque ya me di cuenta de que sí sabes de lo que estás hablando. O sea, hasta ese momento era como que, este pasa aquí, neurociencia, de pronto, ¿qué está hablando? El cerebro. Pero ese día me escuchó y como que ella también dijo como que, puede ser, hay una luz ahí al final del túnel. Y ya el momento quizás más valioso en términos de logros en este proceso fue el año pasado, cuando después de 4 años de buscar esa reunión, logré conversar con David Eagleman. David Eagleman es uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, yo le digo el Messi de la neurociencia. Y logré reunirme con él y logré contarle la tesis principal del método Olin. No se imaginan lo que fue decirle la idea y esperar su respuesta, porque si me decía que no, acá no estábamos. O sea, todo se caía en ese momento. Pero evidentemente no fue así. Me dijo que estaba por un buen camino, que así funcionaba, que el entorno es lo que influye, que si tú cambias elementos de tu entorno y lo diriges a lo que tú quieres conseguir, las probabilidades de alcanzar un objetivo se incrementan. Entonces, ya cuando una persona como él te dice que estás haciendo bien las cosas, recibes una inyección de confianza y seguridad que pues
ya sabes que todo va a ocurrir. Todo lo que tú te has imaginado va a pasar. Simplemente es cuestión de paciencia, tranquilidad y disfrutar del proceso, disfrutar momentos como este, con todos ustedes acá presentes. Ahora, quería hacer hincapié en algo que me parece bastante emotivo, que comentas, la primera vez que te pagaron por tus palabras, por dar un conversatorio. De ahí cuando empezaste a dar conversatorios, que sé que también hubo, por ejemplo, uno justo estamos cerca del Mariangola, ¿qué era lo que más te gustaba de estas experiencias? Qué buena pregunta. Lo que más me gustaba era ver la reacción de las personas cuando se enteraban de pedacitos de información que no tenían idea. Ahorita me acabo de acordar, justamente pasó en el último evento de Mariangola. ¿Han visto la película Sing, Ven y Canta? De los animalitos que cantan, ¿sí? Ya. Hay otra película que se llama La vida secreta de tus mascotas. ¿Sí? Ya. No sé si se acuerdan, pero a ver, quienes estuvieron ahí, en la película La vida secreta de tus mascotas, en una escena donde aparece una camioneta corriendo, aparece el póster de la película Sing, Ven y Canta. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones creyendo que elegimos nosotros, cuando en realidad son las marcas las que nos chambean, por así decirlo, para que decidamos por ellos. Y te cuento esto porque cuando expliqué eso en ese momento, el fotógrafo de ese momento que estaba ahí en el evento soltó un ¡wow! Todo el mundo se quedó callado, se mataron de risa, y ese tipo de momentos son los que hacen que todo valga el esfuerzo. Esos momentos en los que me doy cuenta que más personas se enteran, saben, porque sé el poder de las ideas, sé que un pedacito de conocimiento de verdad puede marcar la diferencia en cómo tú vas a pensar, cómo tú te vas a desenvolver. Y de verdad acá, a varias personas con las que ya vengo trabajando hace meses, hace años incluso, ver cómo van avanzando es la mejor satisfacción de todo este proceso. Ahora, quería hablar un poco del libro en sí, del libro así físicamente. Bueno, los que ya lo han adquirido podrán ver que en la portada hay una especie de foco dibujado con unos triángulos. Y quisiera saber cómo surge la idea de este logo. ¿Lo hiciste tú? ¿Te ayudaron con eso? ¿Tal vez el editorial? De hecho, la historia de este logo es bastante emotiva, bastante importante, y una de las razones por las que me animé también a seguir en este proceso, porque la primera vez que dibujé ese logo fue en el año 2002, en clase de geometría, en un aula de Recoleta, en clase con el abuelo, acá varios se acuerdan de él, lo conocen, porque a veces él explicaba mucho un tema que ya yo entendía, me ponía a garabatear. Dibujé ese logo y justo en esa época mi familia empezaba el tema del emprendimiento. Entonces recuerdo muy claramente haber pensado que si alguna vez yo tenía mi empresa, ese iba a ser el logo. Ahora, no es que me pasé todos los años pensando lo mismo, simplemente lo dibujaba y lo dibujaba, y cuando estaba en la Uni lo dibujaba en AutoCAD, cuando estaba en la Pacífico lo dibujaba en mis cuadernos, todo el tiempo lo dibujé. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes se repiten una y otra vez un símbolo o una idea? Empieza a escalar como prioridad. Y en el 2016, 14 años después, cuando ya constituí Método Olin, se hizo realidad. Lo que pensé ocurrió. Y lo mismo ha pasado en diferentes escenarios. Entonces, eso es lo que representa ese logo, que una idea sí se puede materializar siempre y cuando ustedes decidan darle la importancia al caso. Si tú dices hoy día, quiero escalar el Monte Everest, pero nunca averiguas cuánto cuesta, dónde está, cuáles son los requisitos. Si tu mente no tiene información sobre lo que necesita hacer para que eso ocurra, simplemente va a quedar como una idea suelta. Entonces, lo más importante es que si ustedes quieren conseguir lo que sea, se dediquen a buscar información para que su mente pueda construir el camino hacia lo que quieren lograr. Y tal vez hay alguna anécdota parecida con la creación del eslogan del libro, que seguro lo han leído, es Más conocimientos, más objetivos. ¿Hay alguna historia similar que nos quieras contar? Bueno, de hecho esto de más conocimiento, más objetivos fue la conclusión a la que llegué después de leer ya varios libros. Justo ahorita pronto me voy a mudar y estoy metiendo mis libros en una maleta. Y como les comentaba ayer a unos chicos, cuando veo la cantidad de libros que he leído, si hace 5 años me dijeran, oye, ¿sabes qué tienes que leer todo eso? Wow, no me hubiera imaginado capaz.
Pero la maravilla de la lectura está en que mientras más lees, va a llegar ese momento en el que disfrutas los beneficios, en el que te das cuenta de que sabes más que el resto o que alguien menciona ese tema que tú ya conoces, y ese gustito es lo que alimenta a tu mente para que sigas en este proceso. Y me di cuenta de que el conocimiento es el único camino. Vamos a hablar un ratito sobre la creatividad. La creatividad es una palabra que usamos constantemente, sin embargo no sabemos muchas veces qué es o que tiene límites, y uno de los límites es nuestro conocimiento. La creatividad es la capacidad para resolver problemas. Mientras más conocimiento, podemos resolver problemas más grandes, más complejos. Entonces, cualquier situación que ustedes quieran resolver, cualquier problema que tengan ahorita en la vida, a nivel personal, profesional, lo que sea, les garantizo que de repente no en uno, en 2 o en 3 libros está la respuesta. Entonces, más conocimiento, más objetivos, significa que el único camino para que tú puedas construir la vida que quieres está a través del conocimiento. ¿Y en qué momentos de tu vida consideras que has sentido más presente esta frase para poder seguir adelante? Cuando... A ver, este camino no ha sido sencillo. Todos acá, no todos de repente, pero mi familia, mis amigos más cercanos, son conscientes de los problemas que he tenido que pasar en diferentes etapas de mi vida. Y en esos momentos es cuando uno regresa a los libros. Porque cuando empecé con esta locura de método Olin, todo mi entorno en realidad pensaba diferente. Al punto de que casi llego a... Este es un spoiler de lo que van a leer en el libro. Casi llego a dudar de lo que yo creía. Sin embargo, en los libros encontré autores que pensaban similar. Entonces, cuando tú encuentras tus ideas reflejadas en un autor que ha logrado tanto en su vida, eso renueva tu motivación, te llena de energía. Entonces, en los momentos más difíciles es cuando el conocimiento me ha renovado las ganas de seguir, las ganas de continuar, porque de verdad, si ustedes quieren conseguir algo importante, sencillo no va a ser. Y creo que eso es lo que siempre digo, porque y es lo que marca la diferencia de tantas propuestas que van a encontrar en redes o de otros métodos. Te venden las cosas rápido, de un día para otro, y así no es. Todo lo grande cuesta, todo lo grande es un proceso. Y en este camino que comentas que estaba lleno de libros de cierta manera también, para las personas que leen el método Lean y que después quieren sentir, tal vez leer otro libro que sienten que los complementa, ¿cuál podrías recomendarles? A ver, justo en la parte de cómo empezar hay una lista. Hay una lista de libros. El primero siempre recomiendo el mío porque de verdad es bastante digerible. Incluso el Elemento, que es de Ken Robinson, que es el siguiente que recomiendo. Levanta la mano quien ha leído el Elemento ya acá en la sala. Están las manitos. Entonces, el siguiente es Encuentra tu elemento, después está Sapiens, y así hay una serie de lecturas. Sin embargo, lo que más recomiendo para cualquiera que quiera empezar a leer es ir a una librería y dejar que su mente haga su chamba. ¿A qué me refiero? Exploren. Miren qué es lo que les jale el ojo, como se dice. Miren qué es lo que les gusta. Verifiquen bien quién es el autor o la autora. Quién es la persona que lo escribe, para que de repente no terminen comprando algo que no quieren leer tampoco. Y a partir de ahí, sigan y por favor, una hoja al día sí se puede leer. La frase más tóxica que ustedes pueden decir es no tengo tiempo. Porque si no tienen tiempo ahora, sobre todo para los más jóvenes, si no tienen tiempo ahora, que son jóvenes, ¿cuándo van a tener? Para los que están en la universidad. Si no tienen tiempo ahora, que están en la universidad, después no se hace más sencillo. Entonces, con toda la lectura. Ahora, bueno, vamos a llegar al último bloque de esta presentación con la parte más tediosa, tal vez sobre todo para un autor que está publicando por primera vez. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de editorial cuando ya tenías el libro, casi la pieza final, y decidiste ya sacarlo al mundo? A ver, cuando me demoré 3 meses en escribir el libro, la última versión en realidad, busqué editoriales acá en el país y la verdad que el proceso fue bastante tedioso, bastante engorroso. Y me atreví a buscar una editorial en el extranjero. Busqué en internet, salieron unas publicidades, tenía una oferta muy interesante, me atreví, busqué una primera reunión, confié, llamé a todos los teléfonos para asegurarme de que existía, evidentemente, la editorial.
Gracias a mi papá logramos el financiamiento, logramos conseguir la forma de hacerlo realidad y fue un gran proceso, de verdad. Barker & Jules es la editorial, se las recomiendo para todos los que quieren escribir un libro. Gracias a ellos el libro está también en Amazon, en Barnes & Noble, está en inglés también, pronto Método Lean va a estar en otro tipo de mercados. Gracias a ellos en realidad el camino se hizo bastante sencillo. Cuando encuentras todo un equipo de personas que te dan las facilidades, todo empieza a funcionar de la mejor manera. Y comentas que la editorial era extranjera. ¿Cómo fue para poder hacer la distribución en Perú? Que sé por mi experiencia en este tipo de conversatorios que es bastante complicado. La distribución está en proceso. La distribución ya empezó gracias a la librería Época y a otros contactos que hemos logrado conocer. Ya está en 12 librerías, pronto en redes van a ver todos los puntos de venta. Ustedes también con el boca a boca van a ayudarme a que el libro se haga más conocido, se distribuya, porque de verdad yo no voy a parar hasta que este libro esté en todos lados. Y creo que cuando lo digo, saben que lo digo en serio, y creo que eso va a ocurrir, porque mi vida en los últimos años ha sido justamente una consecuencia de momentos así, de decir que voy a hacer algo, que quiero conseguir algo, y ponerle todo el punche, y seguir avanzando hasta que esto ocurra, hasta que funcione. Ahora, bueno, esto está en el libro, así que podría hacer sin muchos spoilers, como dijiste hace un rato. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué es lo que sigue después del método Lean? Ahorita es que el método sea más conocido por más personas. De hecho, te voy a contar, y acá también los quienes me conocen saben esta característica mía, lo más difícil para mí es enfocarme en un solo proyecto a la vez. Siempre quiero estar haciendo 3 o 4 cosas, si no es más. Entonces, por ahora nos vamos a enfocar en las mentorías universitarias, vamos a dar el salto al mundo corporativo y eventualmente vendrá el siguiente libro, que ya sé de qué se va a tratar. Va a estar enfocado en el mundo de las decisiones a nivel ya mucho más específico, porque, como les dije, este primer libro es una introducción, básicamente. Todavía hay mucho que decir, hay mucho que compartir, porque de verdad le digo bastante. Hay harto que contar todavía, hay harto que compartir. Ahora, para ya llegar al final de la presentación del método Lean, quisiera que para las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, que están pensando ahorita lo compro, no lo compro, ¿qué motivo les darías para leerlo? Podría resumir el libro en 3 palabras. Las palabras son, es posible cambiar. De hecho, hasta los 29 años, de verdad, yo era la persona que decía, no, el cambio no es posible. Como hay una frase, ¿no? Las personas no cambian, solamente mejoran, una cosa así. Tuve que cambiar, y a la mala, y de forma bastante drástica en realidad, para darme cuenta de que sí es posible. Es posible cambiar, es posible recuperar la esperanza. Eso es lo que le digo, eso es lo que logré con el método Lean en realidad, recuperar la esperanza en que es posible construir una vida diferente. Acá hay varias personas que me conocen de hace años y saben cómo era antes. Saben lo que hacía, o sea, la cara de Charlie lo dice todo. Saben cómo era antes. Y mírenme ahora, o sea, acá en la Feria del Libro, presentando un libro frente a ustedes, chicas, chicos que vienen desde diferentes partes de Lima a escucharme. Es una cosa de locos el cambio que ha ocurrido en mí. Entonces, la idea es, si yo, con la vida que tuve, o con la vida que tenía, pude cambiar, cualquiera puede hacerlo. Y el objetivo de este libro es justamente que no tengan que pasar por todo este proceso complicado que me tocó a mí. Siempre pienso y digo, pucha, me hubiera gustado tener ese libro hace 10, 15 años. Pero bueno, el hubiera no existe. Lo que ahora sí existe es el método Lean. Gracias. Para finalizar, para que sepan, va a haber un pequeño encuentro con Ricardo para poder firmar sus ejemplares, para que puedan adquirirlos, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y gracias, Ricardo, por permitirme. ¿Pueden haber preguntas? Dígame. Por favor. Gracias. Buenas noches con todos. En empezar al señor ponente, yo tengo una curiosidad. Quería saber si podía compartir cuál es su formación académica y si en esa formación académica está la psicología, y si no es así, si lo piensa estudiar. Muchísimas. ¿Cuál es su nombre, señora?
Mi nombre es Beatriz y no soy señora, todavía soy estudiante. Señorita Beatriz, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, te cuento mi formación académica. Yo he estudiado en la UNI Ingeniería Civil 4 años, estudié en la Pacífico 3 años y medio Ingeniería Empresarial, estudié en la UPC casi 2 años Administración y no terminé ninguna carrera porque soy el típico caso del joven que estudiaba simplemente porque le decían que estudie, la persona que nunca encontró un sentido en la universidad. La historia que más cuento en las charlas es que ¿qué le pasó a Ricardo? Que de ser el típico alumno vago que jalaba los cursos, que se retiraba de cursos, que no asistía a clases, ¿por qué de pronto se volvió la persona que se lee 30, 35 libros al año? Porque de verdad encontró una motivación real para hacerlo. Cuando decidí estudiar neurociencia, de hecho sí quise estudiar psicología, investigué la carrera en, no voy a decir los nombres, pero en 3 universidades importantes de acá del país, y lamentablemente la carrera no está actualizada. Lo que había recibido yo, o lo que había aprendido yo por los libros, estaba mucho más actualizado. Y de hecho eso es parte de lo que pienso hacer ahora con las mentorías. Que los chicos que están en la universidad sean conscientes de esto para que no pasen por lo mismo. Hay muchos problemas en la sociedad y uno de ellos es que la universidad no te forma para lo que realmente necesitas. No te da el complemento emocional. Encima te da fuentes desactualizadas. Encima hay toda una dinámica de saturar al alumno con lecturas, con trabajos. Entonces, frente a esa situación, decidí formarme por mi cuenta, de manera autodidacta, leyendo los mejores libros de los mejores autores, capacitándome con los mejores alrededor del mundo para poder traer el mejor conocimiento. Por eso es que cuando busqué la especialización fue broker de conocimiento. Y este tema de la universidad es un tema que constantemente sale en diferentes ámbitos. Sin embargo, hasta el día de hoy nunca he tenido ningún problema porque cuando me escuchan, y creo que acá los que me han escuchado saben de lo que estoy hablando, tienen la convicción de que están recibiendo información de calidad. Tengo mis libros siempre a la mano porque lo que yo digo no solamente es lo que Ricardo Bravo piensa, es lo que dicen los especialistas de las mejores universidades, de los mejores países. Entonces, creo que es importante también romper ya ese paradigma de que, oye, ¿por qué si no eres psicólogo hablas del tema? Y me preguntan muy seguido, oye, ¿tú eres psicólogo? ¿Tú eres psiquiatra? Le digo, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Porque justamente estas personas siguen una línea de aprendizaje un poquito parametrizada. Lo que me corresponde a mí es encontrar la mejor forma de que cada persona aprenda lo que necesita para construir la vida que quiere. Y de hecho, hay otra razón principal por la que no voy a terminar una carrera universitaria. Y es la primera vez que lo digo con un micro así, en voz alta. Porque existen millones de adolescentes y jóvenes en el país, no solo en el país, en Latinoamérica, que creen que su vida está sentenciada porque no pueden ir a una universidad. Y uno de mis objetivos es romper esa mentalidad, romper ese paradigma, decirles a las personas que si uno quiere aprender, si uno quiere avanzar, si uno quiere destacar, sí hay maneras, hay formas y que depende de uno. A eso me refiero con asumir la responsabilidad. Gracias. Buenas noches, señor Ricardo Bravo. Buenas noches con todo el auditorio. Nos conocimos la semana pasada. Soy la doctora en psicología Nancy Navarro. Cuando mi hija estuvo exponiendo en el otro salón, Elizabeth Correa. Ante todo, le agradezco por la invitación. Quiero serle sincera, yo sí he empezado a leer su libro. Excelente la introducción, quiero felicitarlo, porque sé que realmente el cambio que ha dado usted en su vida es de 360 grados. Eso es lo que he podido apreciar. El gran entusiasmo, alegría y profesionalidad, como usted lo dice, no hay necesidad de ser profesional para escribir un libro, pero sí hay que tener mucho interés, empeño, leer obras, y por eso yo quiero felicitar. Casualmente, yo estudié inteligencia emocional tanto en mi maestría en comportamiento organizacional
confiada para todos los jóvenes y yo los animo a que lo lean hasta el final y que recomienden la obra. Que hasta la parte introductoria y un poco más allá que yo he podido leer, encierra bastante sinceridad, progreso, éxito, y eso es lo que le depara la vida a usted y a su familia. Muchas gracias. Gracias. No esperaba. Bueno, pueden adquirir el libro a continuación ahora sí. y firmarlo. Bueno, gracias, de verdad, gracias por estar acá. A mi familia, a mis amigos. Gracias de verdad.